La noche era oscura, y la lluvia golpeaba con fuerza los portones de hierro de la mansión Ferrer. El frío calaba los huesos, y los relámpagos iluminaban por breves segundos a un pequeño bulto envuelto en una manta empapada, justo frente a la imponente entrada principal. Dentro de la casa, nadie sospechaba que una vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¡Señora Clara! ¡Hay algo en la puerta!», gritó una empleada con la voz temblorosa. Cuando abrieron lo vieron, un bebé de piel oscura, ojos grandes y brillantes, abandonado bajo la lluvia con una nota pegada a su pecho. La letra era temblorosa. «Cuídenlo. Él merece una oportunidad». Clara y su esposo, Leopoldo Ferrer, CEO de Ferrer Tech, una de las empresas más poderosas del país, no dudaron. No podían tener más hijos, y el gesto, aunque insólito, les pareció un llamado del destino. Así, el niño fue bautizado como Elías. Pero en una familia donde la herencia, la imagen y la sangre significaban todo, la inclusión de Elías no sería tan simple. 20 años después, Elías era un joven brillante, disciplinado, con una sensibilidad inusual para los negocios y una empatía que contrastaba con la frialdad del mundo empresarial. Estudiaba en las mejores universidades, hablaba 3 idiomas y había creado un programa de inclusión laboral que impresionó incluso a su padre, Leopoldo. Pero dentro del hogar Ferrer las grietas eran profundas. «Él no es uno de nosotros. Puede tener nuestro apellido, pero no lleva nuestra sangre», decía en voz baja Marcelo, el hijo mayor, cada vez que Elías entraba a una reunión familiar. Lucía, la hija del medio, más sutil, simplemente lo ignoraba. Sonreía por compromiso, pero en sus ojos había algo más profundo. Celos. Elías era claramente el favorito, el preferido de Leopoldo, y eso, en una familia como la suya, significaba poder y futuro. Todo cambió un viernes, cuando un accidente automovilístico dejó a Leopoldo en estado crítico. Su coche, un Bentley negro, fue encontrado volcado en una carretera costera. Las noticias corrieron rápido, y con ellas la tensión. El hospital privado se llenó de abogados, directores y familiares. «¿Quién asumirá el control?», preguntó un ejecutivo de la junta, mientras los hijos esperaban en la sala VIP. «Naturalmente yo», dijo Marcelo, inflando el pecho. «Soy el primogénito. Sé cómo funciona todo». «¿Tú? ¿Y tus deudas de juego? ¿Tu falta de compromiso?», interrumpió Lucía con frialdad. «Papá confiaría más en un extraño que en ti». «Por eso está Elías», dijo una voz que resonó como un cuchillo. Todos voltearon. Elías acababa de llegar, su rostro sereno, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y decisión. «No vine a disputar un cargo, vine a ver a mi padre», dijo, y caminó directo a la habitación de terapia intensiva. Los otros 2 lo siguieron con la mirada, y algo ardió dentro de ellos: el temor. Las horas pasaban y el estado de Leopoldo no mejoraba, pero lo que más se deterioraba era el vínculo entre sus hijos. En una sala de juntas improvisada en el hospital, los 3 fueron citados por el abogado de la familia para discutir un documento urgente: el testamento en revisión. Según las últimas voluntades del señor Ferrer, el 60% de las acciones pasará al hijo que él considere más capacitado para liderar la compañía. Aún no ha firmado la versión final, pero dejó anotaciones claras, y el nombre de Elías aparece en la mayoría de ellas. Silencio. Luego explosión. «Esto es una burla. Un hijo recogido en la calle va a quedarse con todo», gritó Marcelo golpeando la mesa. «Tú nunca tuviste vocación, Marcelo, ni respeto por nadie», respondió Elías con calma pero firmeza. «Y tú no eres nadie sin el apellido que te regalamos», dijo Lucía, con veneno en cada palabra. Esa noche, cada uno regresó a la mansión por su cuenta. La lluvia volvía a caer, como si la historia quisiera repetirse. Elías se detuvo frente a la puerta donde fue encontrado. Miró el portón, ahora viejo, con las marcas del tiempo. «¿Vale la pena todo esto?», pensó. Mientras tanto, en el despacho del padre, Lucía revisaba papeles antiguos. Encontró una carta que nunca había visto. Escrita por Leopoldo, hablaba de Elías con un amor incondicional.
Decía que aquel niño le había enseñado lo que era la verdadera paternidad. El valor de criar, no solo de engendrar. Las palabras le dolieron. Y por primera vez sintió vergüenza. Al día siguiente, una nueva reunión fue convocada. Esta vez, con el equipo de transición de la empresa. Elías, a pesar del clima familiar, se presentó puntual con propuestas de integración y renovación. Los ejecutivos lo escucharon, aplaudieron. Marcelo y Lucía estaban furiosos, pero también inseguros. Cuando Leopoldo finalmente despertó, entre tubos y susurros, lo primero que dijo fue: «¿Dónde está Elías?». Eso bastó. Marcelo salió del cuarto. Lucía permaneció en silencio, y Elías, al borde de las lágrimas, se acercó y tomó la mano de su padre. La mejoría de Leopoldo no calmó el ambiente. Al contrario, pareció avivar las brasas encendidas. La empresa Ferrer Tech estaba sin timón y cada hora contaba. Elías se volvió el centro de las conversaciones en las salas ejecutivas. Su nombre aparecía en informes, sus ideas eran citadas en reuniones. Pero fuera del entorno empresarial, dentro de los muros familiares, la hostilidad crecía como una enfermedad silenciosa. Marcelo, frustrado, buscaba respaldo en antiguos contactos. Prometía acciones, alianzas, poder, pero no tenía la confianza de nadie. Lucía, por otro lado, decidió usar una estrategia diferente. «Papá aún puede cambiar de opinión», le susurró a su madre, Clara, una noche. «No podemos permitir que Elías se quede con todo lo que construimos». Clara, visiblemente cansada, no respondió. Sabía que Elías era el más preparado, lo había visto crecer, lo había criado como suyo, pero también conocía los códigos del mundo al que pertenecían, y no todos estaban listos para ver a un joven negro, sin apellido de cuna, ocupar el cargo más alto. Una semana después, Leopoldo fue dado de alta. La primera cena familiar fue un evento tenso. La mesa estaba impecable, los cubiertos brillaban, pero los silencios eran cuchillos. «Quiero hablar claro», dijo Leopoldo alzando la voz mientras servían el vino. «Sé que hay resentimientos, y no los juzgo, pero es momento de ser adultos. Elías ha demostrado tener la visión, el temple y la ética para llevar esta empresa adelante». Marcelo apretó la mandíbula. Lucía bajó la mirada. «Sin embargo», continuó, «no significa que los demás no tengan valor. Tal vez no lo han mostrado aún, pero la familia no puede dividirse por poder. Por eso tomé una decisión diferente». Todos lo miraron. «Quiero que los tres trabajen juntos, en un proyecto que definirá el futuro de Ferrer Tech. Si logran hacerlo bien, no solo se ganarán mi respeto, sino también el derecho a decidir juntos el rumbo de esta empresa. Será una prueba, la última». El proyecto era arriesgado: desarrollar una filial social de Ferrer Tech enfocada en tecnología accesible para comunidades vulnerables, algo que los accionistas más conservadores no veían con buenos ojos. ¿Tecnología para los pobres? ¿Eso da dinero?, preguntó uno irónicamente. «Eso da propósito», respondió Elías sin dudar. Marcelo y Lucía fueron obligados a colaborar. Al principio todo fue caos: peleas, desacuerdos, sabotajes pequeños. Marcelo intentó manipular cifras para que Elías quedara mal. Lucía filtró ideas de Elías a un competidor. Pero aún con todo eso, el proyecto no solo avanzó, creció. Y algo empezó a cambiar. Un día, Elías llegó temprano a una reunión en uno de los barrios donde se instalaría un centro comunitario con apoyo tecnológico. Allí vio a un niño, igual a como él había sido, descalzo, con los ojos llenos de preguntas, mirando desde la reja. Elías se arrodilló y le entregó una tablet. El niño la tomó como si fuera un tesoro. Lucía, que había llegado detrás sin que Elías lo notara, lo observó en silencio. Algo dentro de ella se quebró. Recordó la carta de su padre. Recordó a Elías, pequeño, llorando porque no lo dejaban jugar con ellos. Y por primera vez en años se sintió avergonzada. Esa noche lo invitó a cenar a solas. «¿Cómo hiciste para no odiarnos?». Elías la miró sin rencor. «Porque entendí que ustedes eran prisioneros de algo que yo ya había soltado, el miedo a lo diferente.
Lucía no supo qué decir, pero por primera vez sonrió sin máscaras. Marcelo fue el último en ceder, y no fue por bondad, fue por orgullo. Durante una presentación clave ante inversores, uno de ellos, al ver a Elías, preguntó en tono burlón: ¿Y tú quién eres? ¿El asistente? Marcelo, sorprendentemente, respondió: Él es el cerebro de este proyecto. Y mi hermano. Espero que tomes nota de su nombre. Los socios lo miraron con respeto, y Elías por dentro sintió algo que nunca había sentido viniendo de Marcelo: reconocimiento. El proyecto fue un éxito. No solo generó impacto social, sino que atrajo inversión internacional y modernizó la imagen de Ferrer Tech. Leopoldo, desde su despacho, observaba todo con satisfacción. Un mes después, convocó a sus hijos a una última reunión. Ustedes tres me han demostrado más de lo que esperaba, y aunque mi corazón sigue queriendo que Elías lidere, sé que solo unidos podrán mantener esto vivo. Sacó un Nuevo Testamento. A partir de hoy, los tres compartirán la dirección ejecutiva, con iguales responsabilidades, y con una cláusula muy especial: si alguno pone el ego por encima del bien común, perderá su parte. Todos aceptaron en silencio. No por obligación, sino por comprensión. Habían aprendido a golpes que el poder sin propósito es vacío. Meses después, Elías caminaba por los pasillos de la nueva sede social de Ferrer Tech. En la entrada, un mural mostraba a niños de distintas etnias usando tecnología, y en un rincón sin firma, una frase decía: «El futuro no se hereda, se construye con quienes menos esperas». Marcelo la había escrito. Elías sonrió. La vida en la familia Ferrer había cambiado, pero las cicatrices no se borraban de un día para otro. A pesar del éxito conjunto, todavía había momentos de tensión, gestos secos, silencios largos en las cenas familiares. La herida del pasado aún supuraba, especialmente en Clara, la madre. Una tarde, mientras organizaban una gala benéfica en la mansión, Clara se acercó a Elías con una caja de madera antigua. Sus manos temblaban. «Esto era de tu madre biológica», dijo, sin mirarlo a los ojos. «Nunca supe si debía dártelo, pero creo que llegó el momento». Elías abrió la caja. Dentro había una pequeña cruz de plata, una carta amarilla y una fotografía. Una joven negra, de sonrisa amplia, con un bebé en brazos. La carta, escrita con ternura, explicaba que su madre había sido trabajadora doméstica en otra casa rica. Quedó embarazada del hijo del patrón y fue despedida al saberse la verdad. Sin recursos y con miedo, lo dejó en una casa donde creyó que tendría una oportunidad. Elías respiró hondo. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Por fin entendía de dónde venía, pero, más importante, entendía quién era. «Gracias, mamá», susurró, mirando a Clara. Ella, con los ojos húmedos, lo abrazó con una mezcla de culpa y amor. La gala fue un evento majestuoso. Empresarios, políticos, celebridades, todos querían estar presentes en el nuevo momento de Ferrer Tech. Pero más allá del lujo, algo distinto se percibía en el ambiente: autenticidad. Elías subió al escenario, acompañado por sus hermanos. Los tres usaban trajes similares, con pines dorados del nuevo proyecto social. «Hoy no celebramos el poder, celebramos la empatía», comenzó Elías frente a las cámaras. «Yo fui abandonado en la puerta de una mansión, como un bulto sin nombre. Hoy, esa misma mansión me abrió las puertas no solo como hogar, sino como plataforma para construir algo más grande que cualquiera de nosotros». El público aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Durante años fui visto como el otro, el adoptado, el diferente. Pero aprendí que la diferencia es un privilegio cuando se usa para construir, que el dolor puede ser maestro y que la familia no se mide por sangre sino por actos. Los aplausos fueron aún más intensos. Incluso Marcelo, desde un lado del escenario, no pudo evitar sonreír con orgullo. Y si están aquí esta noche, es porque creen en el cambio. No en el cambio de logotipo o de cifras, sino en el cambio de mirada, en la posibilidad de usar nuestra riqueza no solo para crecer,
sino para elevar a otros. Elías terminó su discurso con una reverencia sencilla. No necesitaba aplausos, ya había ganado lo que siempre buscó: dignidad, respeto y amor. Semanas después, la empresa vivía su mejor momento en años. Ferrer Tech fue reconocida como una de las compañías más innovadoras y humanas del continente. Las acciones subieron, sí, pero más valioso fue el cambio en su cultura. Marcelo lideraba el área de inversiones inclusivas. Había encontrado un nuevo propósito en ayudar a jóvenes con talento en zonas olvidadas. Lo hacía en silencio, sin redes sociales, sin fotos, solo con trabajo. Lucía, por su parte, creó una red de mentoría femenina dentro y fuera de la empresa. Inspirada por Elías, comenzó a hablar públicamente sobre el racismo estructural que antes ignoraba. Se volvió una aliada firme, incluso cuando sus amigas del club social la criticaban por volverse política. Y Elías seguía siendo el mismo, siempre el primero en llegar, siempre escuchando a todos, siempre observando. Pero con una diferencia: ya no dudaba de su lugar. Sabía que había nacido para liderar, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque lo había demostrado con hechos. Un día, caminando por una de las nuevas sedes de la empresa, una mujer joven con uniforme de limpieza se le acercó. Estaba nerviosa. «Disculpe, señor Elías, solo quería decirle, gracias. Tengo una hija». Ella lo vio en la televisión y dijo: «Si él pudo, yo también puedo». Elías se agachó un poco para estar a su altura. «Dígale que no pudo, que sigue pudiendo, cada día». La mujer se echó a llorar con la mano sobre la boca, y en ese momento Elías entendió algo más: que su historia ya no era solo suya, era de todos los que alguna vez fueron rechazados, invisibles, ignorados, pero que decidieron no rendirse. En el despacho de Leopoldo, las cosas también eran distintas. Ya no era el hombre arrogante de antes. Había envejecido más rápido tras el accidente, pero su mirada era más suave. Solía pasar horas mirando viejos álbumes de fotos, y uno de sus favoritos era el de la primera gala con Elías al mando. «Fallé como padre muchas veces, pero esa vez lo hice bien», susurraba a menudo, solo. Clara, siempre a su lado, asentía. Ella también había aprendido que el amor no nace del vientre, sino del cuidado diario. El legado Ferrer estaba asegurado, pero más allá de las acciones y las cifras, su verdadero valor era intangible. Era la historia de un bebé abandonado bajo la lluvia, que creció sin odio, que lideró sin soberbia, que amó sin condiciones y que transformó un imperio simplemente siendo él mismo.